Ya, hola a todas, todos y todes. En el marco del programa de invitados e invitadas internacionales de la Escuela de Artes Visuales, hoy contamos con la artista Andrea Ferrero, artista peruana que hoy en día vive en Ciudad de México. Les voy a contar un poco del trabajo de Andrea, que a través del estudio de monumentos y arquitectura considera críticamente iconografías del poder, nuestra relación con las instituciones que representan y ejercen el poder y su relación con el espacio público. Utilizando el humor y un sentido de la ironía dirigido a las estructuras de poder, su trabajo intenta desafiar ideologías políticas dominantes. Fantasea con escenarios ficticios para crear narrativas alternativas a las historias oficiales, utilizando material de archivo, improntas, moldes y procesos digitales como fotogrametría y modelos 3D. Su trabajo se desarrolla en piezas escultóricas, instalaciones, filtros de Instagram, experiencias digitales y obras comestibles que tienen como objetivo desafiar la forma en que las ideas de poder han sido insertadas en el espacio construido y la conciencia colectiva y definiendo nuestra cultura visual. Andrea es bachiller en escultura por la PUC de Perú en el 2015 y recibió el Hopper Prize en el 2021, el Virginia A. Groot Foundation Award en el 2019, finalista de Taiwan International Art Award 2023 en Taiwán, fue parte del programa educativo SOMA en la Ciudad de México y cuenta con un extenso currículum de exposiciones en distintos lugares del mundo, destacando quizá la exposición del trabajo que nos va a hablar un poco más hoy día, que si no me equivoco se desarrolló en México, en Jumex, ¿sí? No sé si nos puedes corregir. Sí, Perfecto. Entonces, bienvenida Andrea, y claro, la idea de esto es que presentes tu trabajo y luego generar una conversación con los y les estudiantes. muy bien. Pues muchas gracias, Sofi y Miguel, por la invitación. Hola a todos, espero que estén bien. Voy a contarles un poco como de mi trabajo general y luego voy a hacer como mucho hincapié en como moldes, en el proceso en general de construcción. Creo que varios proyectos tienen procesos distintos, a pesar de que sí uso muchísimo moldes en casi todo lo que hago. Algunos los hago yo, algunos uso a veces los moldes como pieza también. Y vamos a ver hasta dónde me da tiempo, pero me voy a enfocar mucho como en las piezas comestibles, que es lo último que he estado trabajando hace como un año, que creo que está muy interesante y para mí ha sido todo un proceso de descubrir y he hecho diferentes tipos de moldes para que se puedan comer las piezas. Entonces les voy a contar un poco de eso y ya si nos da el tiempo les cuento un poco de trabajos anteriores. No sé qué tan sencillo sea, pero si es que voy muy rápido o tienen dudas o me quieren interrumpir, por favor, háganlo con toda confianza y así lo hacemos más dinámico y cualquier duda me cuentan. Pues yo soy bachiller en escultura, como les contaba Miguel, y mi formación fue como muy clásica, así de esculpir una persona completa, hacer moldes, una persona entera era como, no sé, creo que fueron 50 moldecitos. Entonces sí fue como muy clásica y muy rigurosa en ese sentido. Y creo que al final se traduce mucho al trabajo que hago hoy, porque sí, sin ser así de clásico, igual tiene mucho que ver con lo manual, con modelar, con sacar moldes. Entonces, bueno, ahí les va, voy a compartirles la pantalla. Listo. Entonces, ¿se ve la pantalla bien? Sí, perfecto. Va, genial. Bueno, el primer proyecto que les quiero contar, como les decía Miguel ahorita en la pequeña introducción, yo trabajo mucho con estructuras como de poder, iconografías de poder, casi siempre en el espacio público. Y trabajo, últimamente he estado pensando mucho en cómo reapropiarnos de esas estructuras, cambiarles la materialidad, ¿no? Como algo que fue pensado para ser permanente y eterno, entre comillas, volverlo algo frágil, algo que se derrite, algo que se come, que se digiere, que se caga. Entonces estuve trabajando mucho con chocolate. Y la primera vez que hice esto fue en este proyecto que se llama El Baile del Centenario, que
Voy a contarles muy brevemente del proyecto para pasar a la parte del proceso, pero estuve viendo fotos de los lugares en los que se celebraron independencias en Latinoamérica. Entonces, para este proyecto me enfoqué en México y en Perú, y lo que hice fue rehacer esas piezas en chocolate. Entonces las monté como una especie de banquete, y las piezas se podían comer al final. Entonces fue como todo un banquete ritual. Las piezas eran de chocolate y pastel de chocolate adentro, entonces la idea era que sean esta especie como de ruina al final. Que fue un proyecto muy divertido y también siento que hace una cosa con el público que rompe un poco esta barrera como del arte intocable. Entonces, bueno, ese fue un poco las fotos del primer proyecto. Fue un experimento, la verdad, yo nunca había trabajado con chocolate, entonces fue a ver un poco cómo sale. Y también trabajé con papel tapiz como de grado alimenticio, como que se puede comer. Es una hoja como de oblea que las pegué también en las paredes. Entonces, les voy a mostrar un poquito el proceso y luego les voy a mostrar un segundo proyecto que trabajé con estos moldes, y ahí tengo un videito para enseñarles para que se entienda un poco mejor el proceso. Pero básicamente son moldes de silicón de grado alimenticio con un contramolde duro, con un molde madre, y sobre eso derrito el chocolate, se tempera el chocolate y luego vamos haciendo como capas, ¿no? Entonces, no sé si aquí se llega a ver como las capas de chocolate. Queda así y ahí se rellenaba con el pastel. Esos son un poco el proceso de los moldes. Aquí cuando estaba desmoldando. Esto pasaba mucho porque no sabía trabajar también el chocolate, era la primera vez, entonces es también un proceso como de ir aprendiendo. Y esto fue en una cocina, esto fue en Oaxaca, en México. O sea, acá, para este proyecto también saqué moldes como de la ciudad de Oaxaca y los vacié también en chocolate, como los más chiquitos son pedacitos de una pared que sacamos, que también trabajo mucho con eso, como de sacar moldes del espacio mismo. Pero también trabajo mucho con molduras. Entonces, los más grandes son molduras que compré ya hechas, que me gusta mucho esta idea como de que venden estas molduras como para hacer tu espacio como muy poderoso, es una especie como de disfraces de poder. Entonces sí trabajo mucho con molduras hechas y últimamente he estado como súper clavada en eso. Y luego las pinté con polvo de oro comestible. Polvo de oro falso, ¿no? Es como un glitter comestible, digamos. Entonces ahí hay un poquito de eso, que ya les voy a contar más para que puedan entenderme un poco mejor. Pero entonces aquí va el segundo proyecto. Este lo presenté en Taiwán, en el Premio de Arte Internacional de Taiwán, y le metí en un refri. Entonces tenía esta onda como de conservar estas estructuras de una forma como muy frágil, son una especie como de vitrina, que juega mucho también con la idea del tiempo, ¿no? Como que te dan a entender que son frágiles, que se pueden malograr si es que no están conservadas ahí. Hacer un poco eso, como jugar con estas estructuras de poder y quitarles un poco ese significado y replantearlas de otra forma, ¿no? Apropiarlas, comerlas, como... En este proyecto no me dejaron hacer la activación todo el tiempo, entonces se hizo una activación al final, pero bueno, este proyecto fue enorme, la verdad, fueron como creo que 25 piezas y fueron 30 kilos de chocolate, y pinté el fondo de un color que se llama Shields Green, que es un verde que se usaba mucho en el papel tapiz de la época victoriana, que era basado en arsénico. Entonces era un componente súper tóxico, pero pues la élite igual lo utilizaba y creo que se prohibió muchísimos años más tarde. Entonces me gusta también mucho jugar como con agregarle diferentes capas a mis proyectos, que a veces no tienen demasiado que ver, pero como que le agregan sí, como pequeños significados, ¿no? Ay, perdón. Entonces, esas son las piezas un poquito más de cerca. Andrea, ¿te puedo hacer una pregunta? Tú Claro. dijiste que podíamos interrumpir y creo que... ya. Estos moldes son moldes blandos de silicona y ¿cómo haces para que mantenga la forma? ¿Tienen un recubrimiento en yeso o es solo...? Sí, tienen un contramolde, o sea,
Vamos a ver si aquí se ve más claro. Espérame. Ah, claro, ahí está. No sé si se ve. Sí. Tienen el molde blando. Que es el que agarra la forma y luego el otro que... Lo digo también para que los estudiantes puedan... Sí. Un poco que cuando son moldes tan complejos necesitan también esa estructura externa. Siempre, porque si no, o sea, simplemente no agarra, se iría así, ¿no? De hecho, tengo moldes aquí que que les puedo mostrar en vivo para que lo puedan entender mejor. Pero sí, entonces es un molde de silicón de grado alimenticio y tiene un molde madre alrededor. Esto fue en la cocina en Taiwán. Acá está el molde también, por ejemplo. Y sí, es un material más o menos complejo igual porque se puede romper a la hora que lo sacas. Siempre, me imagino que, no sé cuántos moldes han hecho, pero a la hora que sacas un molde hay que hacer un poquito de fuerza, entonces el chocolate es frágil y hay que ir viendo exactamente el grosor que quieres, ¿no? Y les voy a mostrar el video rápido. Es un video que me acaban de mandar y que no he tenido tiempo de editar, así que está entero, pero voy a ir parando para que, y quizás ahí se ve más claro lo del contramolde. Entonces, voy poniendo ahí como el chocolate en capas, son muchas capas. Pongo una capa, va al refri. Pongo otra capa, va al refri. Aquí fue facilísimo de trabajar porque tenía una cocina industrial gigante, muchísimos refrigeradores, pero generalmente lo hago en mi casa o en mi estudio y pues es un poquito más complejo el espacio. Pero voy poniendo el chocolate. Y se le va dando la vuelta. Porque son huecos, ¿no? O sea, si fuesen, sería mucho más sencillo si fuesen llenos, pero pesarían demasiado. Aló, también me imagino que hay un tema con la mezcla de chocolate, que claro, hay chocolate que tiene más cacao, más leche, como también esa Exacto. fórmula. Yo siempre intento usar un chocolate que tenga casi vegano, que tenga o muy poquita leche o que no tenga leche, que sea un chocolate muy, muy alto en cacao, porque es mucho más duro. O sea, si usas chocolate Hershey's o una cosa así, ¿saben cuando están comiendo un chocolate como de mala calidad que se te derrite en las manos? Entonces, siempre trato de evitar ese chocolate para que sean piezas que no sean tan frágiles. Que de hecho esto se transportó por una hora, o sea, no es una pieza tan frágil como pareciera, ¿no? Por aquí había uno, acá está sacando el molde. Entonces ahí estoy abriendo el contramolde. A ver si... Ahí va. Ese es el molde rígido, que yo hice en resina y luego conversando con colegas, me comentaron que resina no es la mejor opción porque al ser piezas comestibles la resina igual es tóxica y aunque no esté en contacto directo con el chocolate, pues como que hubiese sido mejor usar otra cosa, pero yeso era demasiado pesado para mí, entonces todavía estoy investigando a ver exactamente, ahí está el contramolde y ahí viene el molde de silicón. Ahí está. Bueno, esos moldes ya estaban un poco viejos y tenían unos huecos por ahí se salía el chocolate, pero la verdad es que aguantan muchísimo. Y es muy chido porque son de larga duración, o sea, tienen mucha durabilidad. En realidad yo he hecho miles de moldes con estos, miles de piezas con estos moldes. Entonces, es una vez que haces los moldes y luego puedes repetirlas. Y yo he jugado muchas veces con estas mismas piezas. Bueno, hay un poco de eso. Ahora sí voy a regresar a este. No sé si tienen alguna duda sobre las piezas de chocolate. Yo tengo una duda respecto al molde de silicona. ¿De qué manera se hace el molde de silicona? Me llama mucho la atención que sean de estructura. ¿De qué manera se hace el molde de silicón? Sí, para que quede con esa estructura de arquitectura. ¿No?
No escuché la última parte, perdón. Si lo copias directamente de un objeto arquitectónico, como cuál es, yo creo que tu pregunta tiene que ver Sí. con de dónde sale la forma. Lo que les contaba, que saben que creo que tengo aquí algunas fotos de eso. Déjenme ver. Yo uso mucho molduras que ya existen. Entonces, no sé si me llegué a mandar estas fotos, pero déjenme ver si tengo algo. Hay muchas maneras de hacerlo. Hay veces que yo modelo la pieza primero y luego le saco el molde. Y hay veces que compro molduras que ya existen. O sea, molduras que venden en... Hay un lugar aquí que tiene muchísimas molduras que las venden prehechas para que tú pongas en tu casa. Entonces, yo voy, compro esas molduras y le saco molde. Creo que no tengo las imágenes. Pero bueno, en algún otro proyecto más adelante les voy a mostrar cuando yo modelo las molduras, por ejemplo. Ahorita no lo tengo, pero les voy a enseñar un poquito más de ese proceso de dónde sale en el siguiente proyecto, por ejemplo. Entonces, sí, lo que hago es compro la moldura o modelo la moldura. Luego tienen la capa de silicón, que yo no hago, generalmente el silicón, como es muy líquido, se trabaja, lo metes en un bowl o algo así, en un contenedor, y luego insertas la pieza. Pero como el silicón de grado alimenticio es bastante más caro, lo que yo hago es le pongo un líquido para hacerlo más espeso y pinto encima de las piezas. Entonces así voy haciendo capa por capa hasta que tenga un grosor como de 2 centímetros, 1,5 centímetros, y luego cuando está seco le hago el contramolde, que casi siempre es de 2 partes, pero a veces es de más partes, como por ejemplo hice una pieza de un león que les voy a mostrar en un ratito, que tiene como 5 partes o 6 partes, ¿no? Como que también depende de qué tan compleja es la forma. No sé si respondí la pregunta bien. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Tenía que ver con de dónde salían las piezas, pero claro, me imagino que son estas molduras que existen para, como lo explicaste. Pero no. Exacto, son molduras, o sea, son como columnas griegas que compro, saco moldes. En realidad eso es más o menos sencillo. Pero también hay veces que yo modelo la pieza desde cero. Ya después les voy a enseñar otros ejemplos de eso. Y bueno, este es el proyecto del Museo Jumex que decías, Miguel, que este fue unas piezas de gelatina con chocolate. Entonces fueron un poquito más complicadas y aquí sí tengo más fotos como de dónde saqué la pieza madre, digamos. Pero para este proyecto tenía un poco la misma onda, ¿no? Como yo estuve investigando mucho los banquetes como de la élite europea en 1800, 1700, y cómo esta idea de la comida y sobre todo el azúcar, ingredientes como de explotación, de esclavitud y de extracción colonial, fueron utilizadas como en esta suerte de postres que ni siquiera se podían comer, eran como, les llamaban sugar monuments, ¿no? Como monumentos de azúcar que eran casi intocables, eran carísimos de producir, a expensas de muchísima gente, y que eran reservadas solamente para la élite, ¿no? Y todo esto viene de una investigación como de dónde salen los pasteles, que no voy a ahondar ahorita porque es súper complejo, pero evidentemente sale de las élites europeas, ¿no? Este ritual del pastel y demás. Entonces, en sus banquetes tenían cosas muy similares. Y de alguna manera era una forma de reforzar las jerarquías, de reforzar las clases sociales, clases políticas. Y les voy a enseñar después mis referentes, pero les muestro un poquito de lo que fue el proyecto esta vez, que fue un performance. Bueno, no sé si un performance, pero yo pasé con el carrito, era en el marco de la exposición de Urs Fischer y tenía que hablar un poco como de el poder, de destruir estructuras. Ahí está. Entonces era estas piezas como de gelatina y chocolate. En un ratito les explico exactamente qué era chocolate y qué era gelatina. Que también fue un experimento la primera vez que yo trabajaba con gelatina y fue súper interesante, la verdad. Por ejemplo, aquí todo esto es gelatina como de leche y estas partecitas eran como inserciones de chocolate, ¿no? O esta también, por ejemplo, esto era chocolate blanco y lo demás era gelatina. Entonces hice ahí como un collage de muchísimas cosas.
O esto. Andrea, y también me imagino Perdón. que en caso de obras comestibles, la fórmula varía a cuando no son comestibles. Quizás si es que estas piezas no eran comestibles, la gelatina te permitía más ponerle Claro, polvo que la endurece y como nadie se las exacto. iba a comer, podías como manipular la fórmula de una manera en que te permitiera que la forma saliera mejor y que no se derritiera, por ejemplo. Vas considerando eso también, me imagino, como cuándo es comestible y cuándo no, la fórmula cambia. Esa era como mi pregunta. Sí, es un poco más complejo, creo, cuando es comestible, porque el material del molde tiene que ser amable para la pieza. Entonces, eso lo hace un poquito más complejo o más caro, o en este caso, ahorita les voy a enseñar con qué hice los moldes, porque eran demasiados moldes y no tenía el dinero para hacerlos de silicón de grado alimenticio, que es súper, súper caro. Entonces busqué en YouTube y en Internet y hice unos moldes de grenetina con glicerina, que ahorita les muestro, de eso sí tengo registro felizmente. Termino esto rapidísimo. Estas, por ejemplo, las espadas eran de chocolate y la pieza era de gelatina, ¿no? Y tenía también inserciones de gelatina, como que hice muchas piezas aparte y las fui uniendo, que también tengo todo eso en un ratito. Acá también esto era de chocolate, el cisne era de chocolate, este angelito era de chocolate y estaba metido adentro ay, de la gelatina. Y lo que tú dices, ¿no? Era más complejo porque la gelatina está caliente y el chocolate se derrite. Entonces había que medir la temperatura exacta de la gelatina para que yo pudiera meter el chocolate sin que el chocolate se me derritiera y se me haga todo parte de la misma gelatina, ¿no? Es un poquito complejo de explicar, pero espero que esté igual aquí se ve más claro, siento. Esto es cuando ya se la estaban comiendo. Entonces, esto es chocolate y esto es gelatina, ¿no? Bueno, luego las piezas se comieron y aquí también están los pedazos de chocolate, ¿no? Y demás. Y bueno, a ver, aquí un poco del proceso. Entonces, como les comentaba, mis referencias eran estas esculturas, monumentos de azúcar como de la élite europea. Hay libros y libros de esto y hay dos artistas, chefs como muy famosos que trabajaron muchísimo en esto. Esto es lo más sencillo, tienen cosas así de que unas fuentes gigantescas de chocolate con azúcar, pastillaje. Entonces de ahí salió un poco mi inspiración y estas fueron mis referencias como más cercanas. Eh, entonces, lo que hice para esta pieza, me fui a la Lagunilla, que es un como mercado de pulgas, y compré cositas de todo tipo, desde moldes de gelatina reales hasta piezas de vidrio, compré esta campanita, compré este angelito que les contaba, esta otra campana, como que compré muchísimas cosas. Y además compré moldes de gelatina normales de plástico. Entonces lo que hice fue, esta es otra de las piezas que compré que era de bronce en el mercado de pulgas. Compré y empecé a hacer muchas, muchas pruebas. Este fue un primer intento de hacer un molde de gelatina un poco más dura, que salió bien, pero era un poco muy suave. No sé si se llega a ver en la foto, pero se me pegaba muchísimo al molde. Entonces, investigando, empecé a hacer unos moldes de grenetina, que es como, digamos, gelatina sin sabor, y glicerina, que no es exactamente comestible, pero te lo puedes comer y no pasa nada, y no es tóxico. Entonces, hice moldes, al revés. Bueno, este es el molde y la pieza, ¿no? Para enseñarles un poco. Pero esos son los moldes de grenetina, que son bastante rígidos. Y tú puedes ir midiendo cuánta glicerina le pones, cuánta gelatina le pones, como para llegar al punto exacto que quieres. Que también hay que ir viendo, porque si es demasiado duro, ya no puedes sacar la pieza de gelatina de adentro. Como que es muy sencillo sacar la pieza de yeso cuando es solamente de yeso, pero cuando es una pieza que ya es de gelatina y chocolate, pues hay que tener cuidado con que el molde no sea demasiado duro o demasiado grueso. Entonces ese fue un poco mi reto en este proyecto, ¿no? Entonces, esta piecita
iba acá, por ejemplo. Y estas son las molduras que les comentaba antes. Esa es una muy chiquita, pero la compré en el mismo lugar. Es una de las que uso, ¿no? Y luego hice muchísimos detallitos, que también eran moldes de repostería, moldes que compré en Amazon, así como para decoración de pasteles, y los hice en chocolate, en gelatina y en caramelo. Y entonces luego sacaba un molde, por ejemplo, esta pieza morada de acá abajo, es esta. Pero lo que hice fue, le agregué una pieza arriba, empecé a hacer como mucho un collage como de muchas cosas. Entonces, acá, por ejemplo, esta parte es la que le decía que es de gelatina como de leche y esta parte es de chocolate. Y luego la pinté también con este polvo dorado que usé en las piezas de chocolate. Entonces quedaba así. Esto un poco lo mismo. Esta parte era de chocolate. Le inserté espadas de chocolate que ya estaban pintadas con oro antes de vaciar la gelatina. Luego vacié la gelatina y luego lo terminé con chocolate también. Entonces termina siendo así. Y arriba le puse otra pieza de gelatina que era otro ensamblaje, ¿no? Eran como muchos ensambles chiquitos. Y esta igual. Esta tenía gelatina, tenía el angelito insertado, tenía esas rosas de gelatina también eran de unos moldes de pastelería que uso mucho. Y este cisne también es un molde de pastelería. Era como un ensamblaje de muchas cosas, ¿no? Esta pieza, por ejemplo, estaba hecha a partir de... perdónenme. A partir de esta de acá, al revés, ¿no? Entonces también usé el mismo molde para hacer diferentes piezas y ahí fui jugando. O sea, este molde y este son el mismo, pero volteado y con diferentes, como que le quité partes. Aquí un poco el detalle de las rosas de gelatina y el cisne. Este fue un león también de gelatina de leche, de queso crema. Gelatina, y arriba tenía... Ese también es un molde de pastel. No, es un molde de velas, en realidad. Que lo hice con chocolate blanco y le tiré una gotita de colorante. Lo mezclé un poquitito y queda como esta onda como marmoleada, ¿no? Aquí está un poco como los detalles de caramelo encima y fui como componiendo con las piezas que ya tenía. Y bueno, eso es un poco el proyecto de gelatina. No sé si tienen alguna pregunta de esto. ¿Aló? ¿Aló? Sí, este se escucha mejor. Hola. Hola, hola. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo requirió este proyecto? ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo que, perdón? te demoraste en hacer este proyecto? Pues ese proyecto en realidad no me demoré tanto. Me demoré mucho en pensarlo. Compré las piezas, le tomé fotos por ejemplo, hacía esto, ¿no? Como que le tomaba fotos a algo que había comprado y un molde encima, le tomaba fotos a como diferentes composiciones, como para hacerme una idea de cómo se iba a ver, garabateaba mucho como encima de imprimía gelatinas normales y dibujaba encima, y ese proceso fue bastante largo. Pero, bueno, bastante largo, un mes. Pero al ser moldes que se degradan, porque son orgánicos, no me iban a durar demasiado y no tenía un espacio en el refri gigantesco como para guardarlos por 2 meses. Entonces tuve que hacerlo muy rápido. O sea, desde los moldes hasta los vaciados fueron como una semana, 5 días, que fue una locura. O sea, fue un trabajo como de 24 horas enteros, pero no me demoré tanto. En realidad siento que pareciera que es más tardado, pero sí lo tuve que hacer muy rápido. Y los moldes no los pude reutilizar. Entonces también pros y contras con este material, ¿no? Como por un lado me sacó de un apuro de hacer un proyecto que no iba a poder lograr con silicón de grado alimenticio, pero son moldes que perdí. O sea, es un proyecto que no puedo repetir exacto y que tendría que volver a hacer todos los moldes, ¿no? Pero sí, me tardé como, como una semana.
Los vaciados los hice muy rápido, porque como los vaciados se iban a comer y la gelatina no dura demasiado, sí, los vaciados creo que fueron como 3 días antes de la exposición, digamos. ¿Algo más? Sí, hay más. Sí. Hola, quiero Hola. hacerte una pregunta en relación a, dado que es un material comestible, ¿Sí? ¿cómo lo hiciste con el tema? Bueno, la gente se lo comía, ¿no llegaste a un punto en el que lo expusiste y se te venciera el material? Como con la caducidad del... Bueno, igual la gelatina dura bastante una vez No me refrigerada, ha pasado. ¿no? Lo que pasa es que el chocolate dura eternamente. O sea, tienen caducidad los chocolates porque tienen que tenerlo por un tema de salubridad, pero en realidad el chocolate dura. ¿Nunca les ha pasado que encuentran un chocolate en el refri como de hace 2 años? O sea, de verdad es un material que dura muchísimo. Pero cuando voy a exponer algo que va a estar sin refrigerador, se come de inmediato. No. O sea, lo del Jumex, estas piezas de gelatina, esto empezó a las, no sé, 6 de la tarde, hice el recorrido y a las 8 de la noche ya no había nada, ya se había comido. Igual con el proyecto de Oaxaca, que fue este. Entonces, se produjeron las piezas quizá desde 4 días antes y se comió en la misma, en la inauguración, digamos. En el de Taiwán, la exposición sí duró como un mes y las piezas se comieron un mes después. Claro, Que porque yo está creo que refrigerada. si no hayan tenido protección estaría bien, solamente que pues probablemente tendrían polvo como una escultura normal, pero estaban en un refri, entonces eso también ayuda a que se mantengan intactas. Claro, se me hace interesante igual Pero como sí. tu trabajo como que tiene en parte un elemento orgánico, como en el sentido de que uno lo puede comer, pero al Ujú. mismo tiempo tiene esa perdurabilidad del material. Exacto. Como no, Sí, no tiene como ese elemento de como en contra, o no, no sé si en contra, pero algo que también podría ir como utilizar que sería como la putrefacción del material comestible. Que igual es súper interesante porque ambos materiales que ocupan, la gelatina y el chocolate, tienen eso, po. pues es un poco eso, como me han dicho muchas veces como que, ¿por qué no dejas que se derrita? ¿No? Por ejemplo, como que, y sí, sería una salida que también es posible y de repente algún día lo hago, pero específicamente lo que me interesa con estas piezas que les estoy contando es más este proceso que les decía, como de algo que se come, que se digiere, que se metaboliza y que se caga, ¿no? Como que tiene mucho que ver con digerir también como todos los procesos de colonización, de independencia, como que tiene más que ver con eso, con que se derrita. En un comienzo, de hecho, las primeras piezas de chocolate que hice, sí las pensé como que se hagan para que se derritan. Pero luego me gustó más la idea como del proceso que involucra comer, ¿no? Y tiene más que ver como que con glotonería y involucra más al público, que también me gusta mucho eso. Y creo que tiene que ver más con lo que yo quiero trabajar en estos proyectos, ¿no? Con esta idea como de repensar. Me gusta mucho como, no sé si todos, pero hay mucho esta idea de romantizar la ruina, ¿no? Y pasa muchísimo. Entonces creo que al hacerlo un poco como con el chocolate, se veía como más grotesco, eran estas piezas como de comida. Entonces me interesa más por el momento ese proceso que el proceso de putrefacción o de derretirse. Pero sí he estado haciendo pruebas como dejando chocolate a la intemperie. En mi estudio tengo pedazos de chocolate hace 2 meses y la verdad es que no les pasa nada, no se llega a pudrir, la verdad, porque el chocolate tiene tanta azúcar que se mantiene bastante bien. Al menos que tenga leche, Claro, pero el además, que yo eso, uso justamente no tiene leche por eso. claro, tiene Em, sentido. sí. ¿Alguien más te quería hacer una pregunta? Sí. ¿Aló? Mi pregunta va como a lo de las más personas, así como de que si en algún momento se les informaba ¿La de escucha que, también? de que si en algún momento a las personas se les informaba de que tenían tal vez alguna falta a la salubridad o cosas así. Si a los visitantes se les informaba que podrían, o sea, como el estado Sí, de que, por ejemplo, estaba hice chocolate como de hace tantos o si ellos días. se cuestionaban quizás.
Sí, y ¿El estado del alimento como si está podrido o algo así? no, de que si se les informaba de que tal vez este como dulce tenía como algunas faltas a la salubridad o cosas así. De si eso se les informaba. Miguel, ¿me lo podrías repetir, porfa? Pregunta si el espectador sabía que el riesgo que corría al comer esto, pero es que en fondo Andrea explicó que fue un proceso súper corto, entonces no... Pero igual el No. polvo que ella dijo. No, nunca expliqué cuánto tiempo antes, o sea, a ver, en la pieza de Oaxaca estábamos en COVID. Yo pensé que iba a ser no COVID, pero fue 2022, marzo. O sea, todavía como que estábamos en México, estábamos lentamente saliendo, pero no habían eventos públicos gigantes y yo pensé que esto iba a ser un fracaso. Pero a la gente la verdad es que no le importó nada. O sea, comían mucho y yo estaba ahí y sí había un proceso mucho de conversación y me preguntaban, ¿y cómo has hecho esto? Y yo, no, pues hace 3 días estoy trabajando en esto. Digo, no se les informó, pero si es que me lo querían preguntar, había esa ventana. Y igual con Jumex fue mucho una conversación de yo con el público y también me preguntaban mucho, ¿y cuánto dura esto? Y no sé qué. Y la verdad es que nunca hice una prueba de cuánto duraba la gelatina porque las produje y se comieron. Pero... En relación con el sabor, ¿te preocupaba Ajá. que fueran ricos en cuanto al sabor o a veces tenían por ejemplo, imagino que algunas gelatinas Saben horrible. no sabían bien o... Sí. Sabes que no lo hice pensando en el sabor y me arrepiento, porque creo que sí puede haber sido algo que le dé un plus al proyecto y creo que si lo volviera a hacer o hiciera algo similar, sí me preocuparía más por, no sé si rico o no, pero a qué sabe cada cosa, ¿no? Como que si quiero una onda como de frutas y pensar en las frutas explotadas y los campos, no sé, como que sí lo trabajaría más desde ahí. En este caso no lo hice así. Siento que para mí fue como demasiada información de una y me enfoqué más como en los colores, porque son gelatinas compradas en el súper. O sea, son, sí, como que con sabores mexicanos, ¿no? Como que con los clásicos sabores mexas. Pero sí lo haría. ¿Algo más por ahí? Si uno ahí no escucha, ¿cierto? Sí, ahí te escucho. Hay que hablar fuerte solamente. Sí, perdón, ¿Aló? si no, no los escucho tan bien. ¿Ahí se Gracias. escucha? Sí, perfecto. Ya. No, yo quería preguntar, es que donde veo como este proyecto, el de gelatina, como que veo que está como muy bien hecho, entonces como tenía la pregunta si hubo alguna quizá prueba fallida, como algún molde que no salió como quería, por así decirlo. O sea, lo vio y dijo, Muchísimas. no me gustó esto y igual como dijo que los moldes no los pudo volver a usar, entonces me pregunto, claro, quizá alguno falló y el molde se perdió y no lo pudo hacer de nuevo. Sí, tuve moldes fallidos. Mi principal problema con los de grenetina fue que, o sea, con los moldes digamos, de comestibles, los de gelatina, era que no es silicón, entonces no aguanta el calor igual que un silicón. Entonces, yo tiré, por ejemplo, la primera vez que hice, y era un molde grande que tuve que rehacer, tiré la gelatina muy caliente, porque la gelatina está hervida, entonces la tiré muy caliente y se me pegó la gelatina al molde, o sea, se derritió y se hizo una sola cosa. Ese fue como el peor error. Entonces, lo que hubo que hacer después de eso es que mis moldes tenían que estar muy fríos y mi gelatina tenía que estar casi empezando a cuajarse. Entonces, cuando podía meter el dedo y meter la mano y no me quemen nada, recién ahí podía vaciarlos a los moldes de grenetina. Si hubiese trabajado con silicón, no hubiese habido problema. Pero sí, ese fue uno de los primeros errores. Y otro error que cometí también fue lo que les comentaba el chocolate. Metí un chocolate a una gelatina caliente y se me derritió y tuve que rehacerlo también. Eso, luego, las mismas piezas de gelatina tenían un poco más de grenetina, o sea, tenían extra grenetina y usaba, si el sobrecito te dice 1 litro de agua por un sobre de gelatina, yo usaba 5 para que sea una gelatina más dura, casi como gomita.
porque si no, no me aguantaban. Hay algunas que sí se fueron más suaves, que bueno, dije, a ver qué, pero por ejemplo, las que eran más rígidas o las que tenían que soportar más peso, como estas, sí tenían que ser bastante duras. Y para como los colores en la gelatina, ¿hizo pruebas como aparte y todo eso? Porque igual hay mucho, yo veo como muchos patrones de color. Sí. Entonces me imagino que igual conseguir eso, como que me imagino que son muchas pruebas. Entonces también quería Muchas preguntar eso pruebas. como... Sí, lo que hice fue, como les digo, yo soy, bueno, Sofi sabe, yo soy muy mandada, de que no sé cómo voy a hacer esto, pero a ver qué sale. Entonces, sí fue todo como medio un experimento, incluso a 5 días de la expo. O sea, yo estaba súper nerviosa y nunca hice una prueba de una pieza entera antes. O sea, yo las vi terminadas el día que nos íbamos. Como, creo que eso sí tengo foto, pero de la primera vez que las vi todas juntas, fue así de que saliendo al Jumex. Entonces yo sí estaba bastante nerviosa, pero acá tengo esta foto. Aquí fue la primera vez que las vi todas juntas. Y dije como, ok, sí se ve bien. Pero sí hice muchas pruebas de color y hice muchas piezas como chiquititas. ¿Dónde están mis pruebas de color? Creo que no les puse esa foto, pero ahí está. Como que empecé por las piezas más chiquitas y ahí me iba dando una idea como de cómo salían los colores, si tenía que poner colorante o no. Algunas piezas les puse colorante y otras eran el color de la gelatina como de sobre, que me gustaba mucho también jugar con eso. Y para las piezas chiquitas hice millones, o sea, de verdad hice millones y ya con eso como que iba componiendo en el camino. Pero sí fue bastante como de intuición y de experimentar como en tiempo no real, pero casi, sí. A mí ahora se me ocurrió una pregunta en los cambios que hubo en tu trabajo desde que no sé en qué momento te mudaste de Perú a México, porque en México hay, claro, me imagino que hay todo un mercado mucho mayor de moldes y de materiales, de pastelería, repostería. ¿Eso influyó y generó un cambio en tu producción? Bueno, es una larga historia que no les he contado todavía, pero pues ahí va. Bueno, les voy a mostrar esta rápido. Yo trabajaba cosas como así. Yo hacía mucho cosas así, como siempre con moldes, pero no comestibles, ¿no? Como, bueno, ahí está el proceso de ese molde que ya no sé si nos va a dar el tiempo, pero hacía esto, trabajaba mucho con fierro, siempre como, siento que es un poco la misma onda, a pesar de que se ha cambiado mucho mi trabajo, como que siempre tenía estos intereses. Y cuando me mudé a México, empezó la pandemia. Yo me mudé en septiembre de 2019, 2022 empezó la pandemia, y empecé un proyecto de repostería. Como en mi casa empecé a hornear y a hacer postres. Alguien me preguntó si podía comprar. Así, yo vine a hacer una residencia aquí. Los amigos de la residencia hacíamos intercambios, como todo el mundo, ¿no? Como que nos pusimos a hornear en pandemia. Y bueno, poco a poco la gente empezó a preguntar si podía comprar. Y explotó la situación y terminé teniendo una pastelería. Entonces, yo como por 2 años, 1 año y medio, me sumergí en la pastelería, ya no hice nada de arte, estaba todavía en la residencia, pero más que nada como produciendo proyectos prepensados, como que no estaba pensando, estaba un poco perdida con eso. Y una amiga que hace proyectos con comida, que se llama Comer, me invitó a hacer me invitó a Oaxaca y me dijo, tengo esta residencia que se llama Comer en Oaxaca, he visto lo que haces como yo hacía pasteles como de dullado, sí, como de, no sé si tengo fotos de eso por acá. Hago pasteles como de dullado vintage y así. Y me dijo como, ¿quieres venir a hacer algo? Bueno, este es un ejemplo un poco pobre, pero algo así. ¿Quieres venir a hacer algo con comida acá? Y dije, pues sí, va. Entonces ahí fue que empecé a pensar ya había estado pensando en cosas con comida, pero más como en videos, mucho en esta onda de los pasteles victorianos que les contaba, de dónde sale la idea de pasteles. Resulta que sale de la boda de los reyes, ¿no? Solamente los reyes tenían pasteles en sus bodas.
Entonces me había empezado a meter en esta investigación y cuando DEA me invitó a este proyecto, empecé como a investigar y a unir un poco la arquitectura con el espacio en el que se hicieron las celebraciones, con los banquetes de comida. Y pues ya, ahí me fui por un hoyo y hasta ahora sigo investigando mucho eso. Y tiene muchísimas capas, entonces es muy complejo y incluso explicarlo es complejo porque este link como... Pero la idea es básicamente como la forma en la que estas como maneras en las que se utiliza la arquitectura para expresar poder y para... como esa especie de estrategia muy calculada de la arquitectura es muy similar a la que se usó en la comida, ¿no? Y en los banquetes y los rituales de comida de este tipo, como que también era una manera de mantener este como poder y esas jerarquías muy vigentes. Me parece igual súper importante lo que nos mencionas ahora, de que igual en parte esta obra surge a partir de como muchas cosas que ocurrieron en tu vida y parte de eso también tuvo que ver como la pandemia, está como que creo que a todos los artistas nos pasa, que de repente tenemos momentos en los que no sabemos qué hacer o estamos desmotivados o estamos como en blanco. En ese sentido, creo que acá la mayoría son estudiantes de arte, ¿no? Sí. Como mi pregunta al final es como, a partir de tu propia experiencia y de que tu trabajo tiene un poco ese origen, como qué consejo podrías darle como a los estudiantes de arte que de repente tienen esos episodios como de estancamiento, que a veces parecieran como imposibles de salir así, como de salir adelante porque uno piensa como que se va a quedar estancado como en lo mismo como siempre. Mira, a mí me pasa todo el tiempo. Cada vez que termino un proyecto pienso, ya, como eso es, o sea, no tengo más ideas, como eso es todo lo que puedo hacer, eso es lo máximo que logré y ya, como que ahí me quedé. Y luego siempre sale algo. Pero lo que a mí me pasó con la panadería, con la pastelería esta es que perdí un poco mis tiempos de ocio, perdí mis tiempos libres, perdí mis tiempos de investigar, perdí mis tiempos incluso de salir con amigos y creo que los artistas somos como que un poco tu trabajo es un poco engloba tu vida entera porque todo lo que ves, los TikToks que ves, los Instagrams que ves son parte como de investigación y un poco de research y un poco de referentes. Entonces creo que me pasó eso, como que dejé de recibir referentes por ningún lado y estaba súper estancada, no leía nada, no veía nada fuera que no sea pastelería. Curiosidades, no indagaba demasiado en esas curiosidades porque sentía que no tenía el tiempo, estaba muy ahogada. Entonces creo que lo que hay que hacer cuando uno está estancado, y no sé si a todos nos pase, pero yo creo que esta es la salida, es simplemente leer, buscar, mirar desde que Instagram, artistas que te interesan, leer lo que sea, desde noticias hasta pequeños libros, a veces no tienes fuerza para leer algo muy denso, pero algo chiquito. Sí, como que incluso esos tiempos de ocio que les digo, ¿no? Como empezar a pensar en qué cosa nos interesa. Y no siempre con la idea de que va a ser un proyecto artístico gigante, simplemente como que qué te da curiosidad. Y creo que así es como yo salí como de ese momento en el que sí tuve un rato como sin producir, como, sí creo que fueron como, no sin producir, sin pensar, porque producía cosas viejas. Pero como que todo esto de la comida fue de pronto un interés, empecé a leer, y fue un proceso largo. O sea, se los cuento rápido, eso de que, claro, 5 días de producción, eso fue rápido, pero pensarlo fue un proceso más largo, ¿no? Entonces creo que ese es el mejor consejo que tendría. No creo que haya una fórmula, creo que simplemente es tratar de mantener el cerebro activo. Incluso ver series, pelis, lo que sea, pero algo. Hola, buenas. Hola. Quería saber en qué lugares habías expuesto y cómo lograste exponer en esos lugares. ¿En qué lugar? La verdad es que no he expuesto demasiado, ¿eh? Siento que uno en el CV pone como que sus estrellitas y entonces se ve grande, pero no lo es tanto. Número 1, aplico a absolutamente todo. Sobre todo antes, aplicaba a todas las residencias, todos los premios que existían. O sea, sí entré, por ejemplo, hice una residencia en Nueva York, hice una residencia en Río de Janeiro, me fui a Flora, que ahí es donde conocí a Sofi, a hacer una residencia en Colombia. Luego apliqué a una en Soma, en México, y entré a esa.
Entonces, eso por un lado, como residencias te ayudan a viajar, te ayudan a, sí, como moverte con tu práctica y siento que a mí me ayudan mucho porque yo trabajo mucho como con el lugar en el que estoy también. Entonces, eso por un lado. Y luego exponer, no he expuesto tanto. Lo de Oaxaca sucedió porque una amiga me invitó, que había conocido en una expo anterior en México, me invitó a hacerlo de Oaxaca y a partir de eso empezaron a salir cosas. Me invitaron a lo del Museo Jumex a hacer esta activación. Lo de Taiwán, que fue esta pieza, fue un premio al que apliqué. Es un premio convocatoria abierta que apliqué hace como 1 año y medio y entré y este fue increíble porque o sea, me llevaron a Taiwán y fue como alucinante, la verdad fue increíble. ¿Qué más he hecho? Esto fue en material, en una galería en material, y esto fue en una pequeña galería en México. Creo que también las residencias también te ayudan como a conocer gente, a hacer pequeños grupos, cuando conocen tu trabajo y tiene algo que ver con lo suyo, te empiezan a invitar a cosas, pero la verdad es que no he hecho demasiado como, no tengo nada muy institucional ni nada tan grande de ese tipo, pero creo que siempre como mantenerte conectado y sí, creo que es más eso. Sí, es que agarrándome de lo que dijo él, cuando mencionaba lo rápido que hiciste la obra en Jumex, claro, un museo que quizás los estudiantes de acá no saben, pero es un museo que tiene mucha visibilidad en México, es muy grande, entonces me imagino el nerviosismo que involucró como estas obras que podían degradarse, que podían no resultar, eso era lo que Sí, quería agregar. exacto. Hola Andrés, Sí. soy Sofía. Hola, Sofi. Te quiero hacer una pregunta. Porque ya tenemos que ir cerrando, ya son las 12. Yo te quería preguntar lo siguiente. A mí me llama mucho la atención de tu trabajo y cuando he tenido la oportunidad de convivir contigo, que hay como algo muy propio también de los contenidos que estamos pasando en el curso que tiene que ver con diseñar de alguna manera una forma o un elemento que aún no existe, ¿no? Como que en el moldaje siempre está esta relación con el vacío, con esa incertidumbre de que no sabemos cómo va a quedar o traemos al mundo un objeto que de alguna manera podemos perfilar, pero hay tantas cosas que van mediando su aparición. Entonces, a mí, en torno al proceso del trabajo del Jumex, me llama mucho la atención que también lo que hace de alguna manera es traer al presente o como materializar objetos históricos, objetos como de otro tiempo, ¿cierto? Como que de alguna forma todos esos dulces, o sea, creo que en algún punto tienen también una estética de nuestra infancia, pero es interesante cómo esa propia estética de nuestra infancia también remite a algo como exponencialmente histórico hacia atrás que termina como en la monarquía. Sí, exacto. Y me parece muy interesante cómo hay todo un proceso enorme, que es como lo que más te hemos preguntado para que esto aparezca, pero por otro lado está como muy pensada su desaparición. Entonces te quería preguntar, cuando piensas un proyecto, creo que la gran diferencia de los trabajos que muestras al principio es que ahora aparece el factor temporal, aparece como, porque en el fondo el objeto o la pieza sí se pudre, pero adentro nuestro, ¿no es cierto? ¿Cómo es, como de alguna forma, pensar la aparición y la desaparición del objeto? ¿Cómo incorporas en tu práctica ahora el proceso como completo de eso? ¿Y cómo te relacionas tú como con esa idea de un objeto del pasado que aparece en el presente por tan poco tiempo? Pues casi todo lo que estoy haciendo ahora lo pienso para ser comido, ¿no? Como para desaparecer. Entonces, es un poco complicado, creo que al comienzo me costaba más. Saber que estoy haciendo, pues, no sé, 5 días, 24 horas sin dormir y la pieza simplemente va a desaparecer. Entonces eso ha sido un poco raro y diferente porque yo trabajaba antes con fierro, como cosas muy, muy, muy permanentes, ¿no? Entonces ha sido un cambio, pero me gusta mucho como, creo que justamente la idea de utilizar
Y eso lo he ido aprendiendo como conforme avanza mi práctica. Al comienzo no era así, pero ahora específicamente creo que justamente la idea de usar elementos de poder solamente me hace sentido cuando las estoy traduciendo a algo que edita su materialidad, ¿no? Como que los cambia, que ofrece como otras soluciones y otras vidas. Entonces, el hecho de que sean permanentes es creo que justamente lo que hace sentido a lo que estoy haciendo según lo que yo quiero trabajar, ¿no? ¿Cuál era la última, Sofi? ¿La segunda pregunta? No, era un poco eso, como era un poco lo mismo. ¿Cómo piensas los proyectos como incorporando la idea de desaparición también? Y como de esta, o sea, no sé si como ritual o experiencia colectiva, como también eso me dan ganas de preguntarte, ¿cómo es el primer momento en que sirves la comida? ¿Cómo es ese primer encuentro? O sea, como que, por ejemplo, ¿sientes que tú le das más la comida a las personas o que las personas se te vienen encima, por ejemplo, cuando estabas con el carrito, que me imagino que fue la primera vez? ¿Cómo fue ese momento cuando ibas con el carrito y dijiste, ya, bueno, ahora es cuando esto se come? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Como tu narración así? Eso está muy chido. Varía muchísimo. Por ejemplo, el primer proyecto que presenté en Oaxaca, que ya les mostré, al comienzo la gente como que, no, pero sí se come, yo sí, cómanlo. No, pero sí está tan lindo, ¿no? Como que tienen esta cosa con la obra de arte que todos no te dejan tocar nada en los museos, entonces tienes esta distancia. Pero ya una vez que alguien parte algo, ya todo el mundo se lanzó encima. Esto fue en Oaxaca, o sea, la gente se volvió loca, empezaron así de que hacer fotos, lo comían con las manos, fue así de increíble. Pero luego presenté un proyecto parecido, presenté una versión de ese proyecto en Nueva York, por ejemplo, y nadie se acercaba. Incluso con las piezas rotas, como que había que pedirle a la gente que lo coma, eran muy cuidadosos, agarraban un pedacito. En Oaxaca le metían el cuchillo y rompían y metían la mano. En Nueva York como que agarraban un pedacito y sentían que estaban como invadiendo y sí, sentían que no debían hacerlo. Entonces también creo que depende mucho del país. En Taiwán se hizo también al final de esta expo se hizo un banquete y también eran bastante más cuidadosos y a ellos hubo una charla y se les dijo, se puede comer. Entonces fueron y comían, pero comían muy pequeño, como que muy organizado, fue mucho más salvaje en México, por ejemplo. Y luego he presentado también piezas como esta en México, que también fue bastante salvaje y la gente metía el cuchillo y la rompían y demás. Y otra que he tenido, que no les conté, ya sé que estamos tarde, pero se los cuento rapidísimo, fue un león que partía en pedazos y que se vendía en una feria, era en un contexto de feria, entonces se vendía por gramos y se entregaba como un certificado de autenticidad que era como una especie de ticket. Y aquí sí había como un pequeño, un letrero, digamos, ¿dónde está? Que decía tantos gramos, 200 pesos, y era un poco más claro que era algo comestible, pero sí la gente se acercaba muy curiosa y como que no entendían si era solamente un show o si sí se podía comer o si se podía comprar. Entonces sí, a veces requiere como de un poco de explicación. ¿Algo más por ahí? Parece que no hay más preguntas. Muchas gracias, Andrea. Un aplauso. Muchísimas gracias. No sé ni siquiera si nos ves, pero bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte en tus futuros proyectos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Miguel y Sofi. Nos vemos pronto. Gracias. Chao. Bye.